Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Sean muy bienvenidos a nuestro programa del día de hoy, miércoles, sobre salud visual y glaucoma. En nombre de nuestro presidente, el señor Eduardo Grullón, reciban una muy cordial bienvenida a nuestro evento donde, dando cumplimiento a nuestro compromiso social, estaremos llevando a cabo importantes informaciones para preservar nuestra salud visual de la mano del Instituto Espaillat Cabral, con dos doctoras excelentes, graduadas, con experiencias. Son ellas la doctora Catherine Mercedes Rivera y la doctora Guillermina Méndez Muñoz del Instituto Espaillat Cabral. La doctora Mercedes Rivera tiene especialidad en glaucoma, hecha en el Centro Secanot, Centro Cardioneurooftalmológico y Trasplante. También es graduada magna cum laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con especialidad en oftalmología general, en glaucoma y algo que no sé lo que es, pero que nos enteraremos en el día de hoy, que se llama segmento anterior. Por su parte, la doctora Guillermina Méndez Muñoz es también graduada cum laude del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Hizo su rotación clínica nada más y nada menos que en la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami, en el Bascom Palm Eye Institute. También entre sus especialidades, cuenta el haber de oftalmología general y glaucoma congénito y del adulto. Sin más preámbulos, porque me imagino que todos en este mes, en esta época dedicada a la glaucoma, deseamos conocer de primera mano, con personas tan diestras como ellas, cómo nosotros podemos cuidarnos y no caer en eso que se llama glaucoma o cualquier otro evento que afecte nuestra salud visual. Doctoras, sean bienvenidas. El escenario es todo suyo y el auditorio es un auditorio de primera mano para todos, para ustedes, el instituto. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos, gracias por darse cita a nuestra reunión de los miércoles, y aquí estamos para ayudarlos y despejarles cualquier duda. Hola, muchas gracias. Yo soy la doctora Rivera. Vamos a iniciar con la presentación. Voy a compartir en un momentito. Muy bien. Ya podemos iniciar con el tema que nos compete. Vamos a iniciar primero hablando un poquito sobre lo que es salud visual, cuáles son los cuidados básicos que nosotros debemos llevar a cabo. Bien. En primer lugar, quiero hablar un poquito sobre el sentido de la vista y lo importante y lo relevante que es para nosotros. 80% de la información que nosotros recibimos del entorno la recibimos a través del sentido de la vista. Eso nos muestra lo importante que es que esté en salud, porque de eso va a depender cómo nosotros nos relacionamos con nuestro medio. Para iniciar, vamos a hablar de algo que todos conocemos, que es muy común, que son los defectos refractivos. Defectos refractivos son aquellas condiciones que nos obligan a utilizar lentes para nosotros poder ver mejor. Son alteraciones, realmente no se consideran enfermedades. Es importante que sepamos eso, que por usted tener miopía o tener hipermetropía realmente no tiene una enfermedad en su ojo, sino una condición que requiere ayuda para mejorar su calidad de visión. Nosotros hablamos de emetropía cuando un paciente tiene una visión apropiada
no necesita lentes, no tiene miopía, no tiene hipermetropía y su visión es excelente. Por ejemplo, nosotros todos estamos acostumbrados a escuchar cuando alguien dice, tengo visión 20/20, que tiene una visión adecuada. Cuando hablamos de ametropía, nos referimos a esos defectos que obligan a la persona a utilizar espejuelos para poder ver los detalles con mayor nitidez. ¿Por qué se producen estos defectos refractivos? Nosotros vamos a ver esta imagen aquí en la presentación. En el primer ojo que vemos que está viendo una flor y que esta flor cae justamente en la retina su imagen. Esto es lo que se espera en un ojo normal, por eso nosotros vemos con nitidez el ojo, porque esta imagen cae justo en la retina. Ahora, cuando un paciente tiene miopía, en la miopía el ojo es más largo, como ustedes pueden ver en la segunda imagen, y por ende, la imagen de lo que estamos viendo cae delante de la retina, y para nosotros poder ver mejor tendríamos que acercar más el objeto. Y en la hipermetropía, entonces vemos que el ojo es más corto y por ende la imagen de lo que se está viendo cae detrás de la retina. Así que cuando los pacientes tienen estas condiciones, le limita la visión, hace que no vea con nitidez. También tenemos el astigmatismo, como vemos en esta imagen, cuando nosotros vemos la flor, no hay una sola flor, sino que vemos varios puntos. No se enfoca la imagen como una sola, sino como varios puntos en la retina, o delante o detrás de ella, dependiendo del tipo de astigmatismo. Entonces, aquí nosotros vemos cómo ve un paciente con miopía. Ve con nitidez las cosas que están cerca, pero las cosas que están lejanas no. Un paciente con astigmatismo va a tener distorsión en ambas distancias, y los pacientes con hipermetropía tienen una mejor visión de lejos, dependiendo del grado de la hipermetropía, que de cerca. También los pacientes con presbicia, que es una condición que se desarrolla ya después de los 40 años, tiene la misma condición, la similar a la hipermetropía, empieza a fallar el enfoque de cerca. Bien. ¿Cómo nosotros compensamos los defectos refractivos? Con una cita al oftalmólogo, y que el oftalmólogo entonces nos indique, nos haga la prueba apropiada, y si necesitamos lentes porque tenemos ametropía, nos indique el lente que necesitamos. Este es un punto muy importante para nosotros poder mantener nuestra salud visual. Algo que también es muy importante y muy común luego de la pandemia es el síndrome visual informático. Esta es una pandemia aparte. Ya no solamente era el COVID en ese momento, sino que todos al estar encerrados nos hicimos más, con más frecuencia utilizamos los equipos, el celular, la tablet, el televisor, el computador. Entonces, se empezó a notar un aumento súbito de los casos de fatiga visual por el sobreesfuerzo que se estaba llevando por las largas horas pegados a los equipos y la exposición a la pantalla, y la Organización Mundial de la Salud llamó a los síntomas generados por esto síndrome visual informático. Esto es bastante común, bastante importante. Entonces, aquí podemos ver, denme un momentito, a ver si me escuchan ahora, que veo que pidieron que suban el audio. Bien, aquí podemos ver que actualmente hasta un 90% de las personas que trabajan con computador presentan síntomas de cansancio visual. 8 de cada 10, un 80%, es decir, la mayoría de las personas lo presentan. Y esto es muy común como causa o motivo de visita en las consultas oftalmológicas. ¿Por qué sucede esto? Porque se utilizan muchas horas los dispositivos digitales también, porque lo tenemos con una luz muy intensa durante muchas horas y produce fatiga visual. El enfoque continuo, sin descanso, sin pausas, también influye en la fatiga visual. Y muchas veces apagamos la luz de la habitación en la que nos encontramos, entonces hacemos un esfuerzo mayor para tratar de ver muy bien. ¿Cuáles son los síntomas que generalmente se presentan? Y yo sé que muchas personas se van a sentir identificados. La sequedad ocular es uno de ellos. El paciente empieza a tener lagrimeo, a parpadear con frecuencia, dificultad para enfocar, ojos rojos, constantemente irritados, duele la cabeza con frecuencia.
El paciente intenta enfocar, pero tarda para ver con nitidez cuando cambia de distancia, de cerca a lejos, nota que no ha enfocado bien aún. Visión borrosa o visión doble, se queja de mucha sensibilidad a la luz que ha aparecido súbitamente, empieza a doler el cuello, empieza a doler los hombros y muchos signos de cansancio. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, tenemos que aprender a descansar, a hacer pausas por lo menos cada 15 a 20 minutos del uso de los equipos. Esto ayuda a la buena salud visual. Hay que apagar la pantalla, hay que mirar objetos a distancia y descansar. También hay que hacer un chequeo de la vista anual. Tenga síntomas de fatiga o no los tenga, el paciente debe asistir a evaluarse para corregir el defecto refractivo o ver si necesita lentes. Algo muy importante es la ergonomía, es decir, a qué distancia tiene usted el equipo. El celular va a 30 centímetros, la tablet a 40 centímetros, el computador de 40 a 50 centímetros aproximadamente, y debe el computador estar debajo de la pantalla de la altura de sus ojos con una inclinación de 15 grados. Todo eso ayuda a reducir la fatiga visual. Y algo muy importante es parpadear con frecuencia. Cuando nos concentramos, parpadeamos poco. Y la falta de parpadeo hace que estemos con la lágrima seca, se evapora y no volvemos a lubricar. Y ahí se crea entonces el síndrome de ojo seco. ¿Qué podemos hacer para evitar la fatiga visual? Esta es una regla muy buena, la regla 20-20-20. Cada 20 minutos de uso de los equipos debe tomarse mínimo 20 segundos de descanso y mirar luego a un objeto que se encuentre a 20 pies. Por eso se llama regla 20-20-20 y es muy útil para nosotros evitar todos estos síntomas del síndrome visual informático. Es muy importante practicar esto en nuestras horas laborales, en casa. ¿Y cuáles son los beneficios de hacerlo? Bueno, menos irritación de sus ojos, usted va a ser más productivo con esas pausas, no es una pérdida de tiempo, todo lo contrario, va a ser más productivo al hacer esas pausas, va a sentirse menos perezoso y más activo durante el día y más relajado al final del día para el descanso. Algo muy importante tomar en cuenta es la iluminación de nuestros equipos. Nosotros tenemos que poner el brillo al mínimo tolerable y el contraste aumentarlo. El tamaño de las letras es bueno que sean letras grandes y la inclinación de la pantalla 15 grados. También hay que tomar en cuenta la iluminación del lugar donde nos encontramos. Lo ideal es que esté bien iluminado, que sea una luz blanca. Si es de la luz que tienen tubos, debe tener una pantalla protectora para que no dé directo y deslumbre y no cree reflejos en la pantalla del aparato. Y la ventilación del lugar. Aire acondicionado con la ventanilla abierta directo hacia los ojos de la persona que está trabajando o abanicos directo hacia los ojos de la persona que está trabajando producen sequedad, lagrimeo y menos efectividad en el trabajo. Entonces, es importante tomar esto en cuenta también. La posición debe ser con espalda recta. La distancia del trabajo adecuada, 50 centímetros, el computador 45 a 50 centímetros. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones en general que nosotros debemos tener para una buena salud visual? Bueno, en primer lugar, visite su oftalmólogo, porque muchas enfermedades son silentes, como el glaucoma, que este es el mes del glaucoma. Entonces, es una enfermedad que puede ir avanzando y usted no darse cuenta, pero el oftalmólogo está capacitado para evaluarlo y decirle de forma precoz si alguna de las enfermedades de los ojos ha empezado a desarrollarse en los suyos. Puede determinar el defecto de lente, si tiene catarata, si tiene glaucoma, retinopatía, cualquier situación. Ahí puse las principales causas de ceguera que en el mundo, que es importante que usted se vaya a evaluar por si acaso alguna de esas ha iniciado el trayecto a tiempo, nosotros podemos tratarlo. Otra de las recomendaciones importantes es la dieta adecuada para todo. Los ojos, como muchas veces decimos en broma, los ojos no andan solos, los ojos están dentro de un cuerpo. Si su cuerpo usted no lo cuida, esto va a afectar sus ojos. Entonces su dieta debe ser adecuada, alta en vitamina A, los vegetales de color naranja, color rojo, verde, que tienen betacarotenos, que tienen antioxidantes. La vitamina C es muy necesaria, los cítricos en nuestra dieta. También los ácidos grasos, como los del aguacate,
pescado, las nueces, son muy necesarios para la buena salud, la lubricación del ojo, como también el buen funcionamiento de nuestra retina. Hidratarse correctamente, mucho líquido. El vitrio, que ocupa la mayor parte de nuestro ojo, que es la gelatina transparente que está dentro, pegada a la retina, es 80% agua. Entonces nosotros tenemos que hidratarnos correctamente. Un sueño adecuado. Nosotros necesitamos dormir la cantidad de horas correcta, 7 a 8 horas es lo adecuado, y corridas sin que nada interrumpa nuestro sueño. ¿Por qué? Porque un sueño inadecuado va a alterar nuestra capacidad de enfoque. Va a ser más lento el enfoque. Cuando usted cambia de distancia, está mirando algo cerca, algo lejos, usted va a notar que tarda en enfocar por el cansancio. Su estado de alerta a la hora de leer tampoco va a ser bueno y la lubricación de su ojo se va a afectar por las horas corridas en las que no ha tenido descanso, no ha podido, por eso le decimos que parpadee con frecuencia, porque al cerrar el ojo usted vuelve a lubricar otra vez. La actividad física, importantísima, porque mejora la circulación, el oxígeno que llega a su ojo, saca con más facilidad los desechos, la cantidad de radicales libres que se asocian a un sinnúmero de enfermedades en la retina e incluso tumores en nuestro cuerpo y en nuestros ojos también. Si usted es un paciente que tiene una enfermedad como la hipertensión arterial o diabetes mellitus, debe mantenerla controlada. Cuando estas enfermedades están descontroladas, dañan nuestros ojos también. O sea, puede producirse daño en la retina por la presión alta, eso se llama retinopatía hipertensiva, y afectar su visión, y también incluso tener hemorragias, afectar su nervio, y la retinopatía diabética. En pacientes diabéticos no controlados, su diabetes se inflama, crea aneurismas, hemorragias, sus vasos son anormales, y si se deja avanzar, así incluso puede llevar a la ceguera, siendo una de las principales causas de ceguera en el mundo. Cuando usted controla sus enfermedades sistémicas, disminuye el riesgo de que las enfermedades en sus ojos que ya están puedan seguir avanzando. Por eso es tan importante. Algo muy importante y que nosotros podemos olvidar es la protección del sol. Necesitamos utilizar gafas para salir al sol. Lo ideal es que mientras más alta esté la protección ultravioleta, lo dice el lente, se supone en el sticker que usted va a comprar sus gafas. Dicen UV, entre 90 a 100% es lo ideal. Algunas lo que dicen es absorción de 400 nm. Bueno, pues esa es ideal, es excelente. Y que sea polarizada. Las gafas polarizadas tienen un filtro especial que permite que solamente penetre la luz útil y que la otra que es reflejada no penetre al ojo, y le da mejor visión de los colores al paciente y de la nitidez como si fuera natural. O sea, no es como aquellas gafas que te reducen la entrada de luz solamente, pero no te permiten ver con nitidez, te limitan. No, lo ideal es que tenga protección ultravioleta y que sea polarizado. También es importante protegerse del sol porque el sol se asocia a la aparición de pterigio, que es lo que nosotros llamamos uñas en los ojos. Puede producir quemaduras en la retina e incluso se ha asociado al desarrollo de cataratas y al avance más rápido de las mismas si ya las tiene. Y se recomienda también el uso de sombreros con la misma finalidad. Muy importante eliminar hábitos tóxicos. Si usted fuma, si tiene un hábito alcohólico frecuente, debe reducirlo y hacer todo lo posible por eliminarlo, porque el cigarrillo reduce la llegada limita la entrada de sangre al ojo, afecta la retina, se asocia a degeneración macular, es una parte de la retina que nos permite ver con nitidez, con esas que vemos por la mácula, esta puede degenerarle. Y también el alcohol daña las células nerviosas, no solamente de su cerebro, sino las que van al nervio del ojo. Y cuando tomamos mucho alcohol se puede producir toxicidad y el nervio sufrir una neuropatía tóxica alcohólica, por lo que es importante eliminar esos hábitos tóxicos. Entonces, como última recomendación, haga su salud visual una prioridad, chequéese con el oftalmólogo por lo menos una vez al año. Cualquier duda, estamos a la orden aquí. Hola, buenas noches. Doctora Guillermina Méndez les habla. En esta noche le damos las gracias a AFP Popular por invitarnos a compartir con ustedes. En este momento voy a compartir pantalla y vamos a comentar o hablar sobre lo que es el glaucoma, todo lo que usted debe de saber. Entonces, estamos en el mes de marzo, en el mes de la concientización y el diagnóstico del glaucoma.
Y vamos a empezar definiendo lo que es el glaucoma. El glaucoma no es más que una enfermedad ocular caracterizada por un aumento o no de la presión dentro del ojo, produciendo así cambios progresivos en el nervio óptico y por ende el deterioro del campo visual. Como podemos ver en esta imagen que les estoy mostrando, no sé si puedan ver mi cursor, esta es el nervio óptico y a medida que va aumentando la presión intraocular dentro del ojo, pues el nervio óptico se va dañando y por ende va produciendo reducción de lo que es el campo visual. ¿Qué es el campo visual? No es más que el área espacial que el ojo percibe mirando a un punto fijo hacia adelante. Cuando tenemos glaucoma, entonces ese campo visual que es normal se va reduciendo en lo que es la periferia y entonces va a terminar viendo como si fuera a través de un túnel. El glaucoma no es la segunda causa de ceguera a nivel mundial y en el 2020 aproximadamente 80 millones de pacientes fueron afectados por la misma. Es la primera causa de ceguera irreversible y es la segunda causa de ceguera en República Dominicana. En el 2019, en República Dominicana, tuvimos un 4% de nuestra población con un diagnóstico de glaucoma. ¿Quiénes son afectados por esta enfermedad? En los adultos mayores de 40 años, si somos descendientes de raza negra, si tenemos un familiar directo, llámese padre, abuelos con glaucoma, también si padecemos de una enfermedad sistémica como la diabetes, la hipertensión, también la tiroides. Si tenemos un defecto refractivo elevado, como es la miopía, como muy bien habló la doctora Rivera, también cuando padecemos de migraña, y también con el uso de algunos tratamientos como los esteroides y por un trauma ocular también podemos tener glaucoma. ¿Cuáles son los tipos de glaucoma? Dependiendo de la edad, puede ser un glaucoma en el adulto y también podemos tener glaucoma en el niño. En el adulto podemos tener el glaucoma que es el más frecuente, es el glaucoma primario de ángulo abierto o con el sistema de drenaje abierto en el cual se va deteriorando a través de los años. También tenemos el glaucoma de ángulo cerrado o un glaucoma con la presión baja. En los niños, pues entonces tenemos, si al momento del nacimiento, pues entonces un glaucoma congénito. Y si lo desarrolla más adelante en la niñez, pues entonces es un glaucoma infantil. Y tenemos los secundarios, ya sea a una cirugía previa de ocular, luego de un trauma o luego de una inflamación ocular. Como podemos ver en las fotos que les muestro, aquí podemos ver un niño con un glaucoma congénito y también en la foto de abajo. Ya en las fotos aquí de la derecha es un glaucoma ya secundario a una cirugía previa de cirugía de catarata o de una inflamación, ya sea por una inflamación ocular del ojo o por una inflamación de una enfermedad sistémica previa, como el lupus, como la artritis, entre otras. ¿Cuáles son los síntomas del glaucoma? Realmente se le llama el ladrón silencioso de la visión porque es una patología completamente asintomática. Esta puede afectar ambos ojos, aunque no de manera simétrica. Es progresiva siempre y cuando no se trate y va produciendo una disminución tanto de la visión y del campo visual periférico y hasta que se va afectando lo que es ya la parte de la visión central, como podemos ver en la foto de abajo. También puede producir dolor de cabeza y dolor en los ojos cuando la presión es muy elevada. Hay otro tipo de glaucoma que es cuando se produce con un aumento de la presión muy agudo, muy rápido. Esta tiene que ser por encima de 30 milímetros de mercurio. ¿Y qué va a producir en estos pacientes? Va a producir un dolor fuerte en el ojo, va a producir sensibilidad a la luz o fotofobia, puede producir lagrimeo, ojo rojo, va a haber percepción de halos de luz alrededor de las luces y también puede tener una pérdida brusca de la visión. Regularmente con este tipo de glaucoma, cuando sube mucho la presión, es cuando realmente el paciente va y muchas veces puede ser confundido hasta con dolores de cabeza y síntomas de gastrointestinales, porque puede acompañarse también de náuseas y vómitos. ¿Cómo podemos detectar un glaucoma? Como muy bien dice la doctora Rivera, debemos visitar al oftalmólogo y en nuestra evaluación, vamos a decir anual, podemos detectar nosotros como especialistas si el paciente o no está empezando a padecer de presión ocular alta o de un glaucoma.
¿Qué se realiza en la evaluación? Cuando el paciente va a la consulta, hacemos un historial clínico en donde es muy importante que los pacientes nos den los datos de si tienen familiares con glaucoma, si ha habido algún trauma o si sufre de alguna enfermedad coadyuvante, llámese hipertensión, diabetes. Entonces, en ese examen que vamos a hacer una medida de la agudeza visual o de la visión, vamos a medir lo que es la presión intraocular, inspeccionar todo lo que es el sistema de drenaje del ojo y vamos a examinar las otras estructuras del ojo, como es el nervio óptico, y también se van a hacer una serie de estudios diagnósticos. En la toma de la presión intraocular es mediante una tonometría. Cada vez que vamos a la consulta debemos preguntarle al médico, no tener miedo ni vergüenza de preguntarle a su doctor o especialista en cuánto tiene la presión intraocular. La presión intraocular normal, siempre y cuando no tengamos daños de nervio óptico, debe ser hasta 21 milímetros de mercurio. Ya por encima de ahí, entonces empezamos a tener sospecha, ya sea de una hipertensión ocular o de un glaucoma. La presión es el único factor de riesgo que podemos modificar en glaucoma. ¿Por qué? Porque podemos bajar la presión ya sea con medicamentos o con cirugías. ¿Cómo vamos a ver o es la apariencia del nervio óptico? Si vemos en la foto de arriba, este es un nervio óptico normal que es anaranjado con el centro amarillo. A medida que el glaucoma va avanzando, entonces ese centro se va convirtiendo más grande y más pálido hasta convertirse, como vemos en la foto de más inferior, en un nervio óptico pálido, blanco, y eso nos indica a nosotros que tiene glaucoma. Muchas veces el paciente no tiene ningún síntoma, pero cuando vemos un nervio óptico en la consulta sí, entonces nos llama la atención y es por ende que mandamos a hacer todos los baterías o estudios diagnósticos. Entre los estudios diagnósticos tenemos lo que es el campo visual, también tenemos lo que es la paquimetría, que nos mide lo que es el grosor de la córnea. En aquellos pacientes que tienen la córnea un poco, vamos a decir, más fina, entonces podemos tener una presión intraocular más alta de lo que realmente el paciente tiene. También procedemos a hacer lo que son las pruebas de una tomografía del nervio óptico, que nos va a dar los cambios estructurales que tiene el nervio óptico. Es como un examen más interno de las fibras del nervio óptico. Entonces, ¿cómo vamos a tratar el glaucoma? El glaucoma lo vamos a tratar tanto con gotas como con medicamentos vía oral, llámese pastilla. También tenemos láser y con cirugía. Es un mito que tenemos dentro de la población en que el glaucoma no se opera. Y realmente sí se opera esta patología. ¿Y cuál es el objetivo del tratamiento? Disminuir la presión intraocular para así demorar los daños que pueda producir esta enfermedad y preservar la visión existente. Es importante que recordemos que cuando tenemos glaucoma, los medicamentos, el tratamiento no es para devolver el campo visual o la visión que se perdió por sino para preservar la visión que tenemos. Por eso es que es el ladrón silencioso de la visión y es una causa de ceguera irreversible y por eso debemos tener exámenes periódicos con el especialista. La visión puede ser restaurada luego del tratamiento. Como les decía, la pérdida de visión es permanente, pero sí tenemos ayudas visuales para aquellos pacientes que ya han tenido una pérdida muy avanzada. Incluso tenemos el uso de lupas, incluso de dispositivos electrónicos que pueden ayudar a que estos pacientes sigan desarrollando una vida normal dentro de su entorno. En cuanto a lo que son los pacientes cuando tienen un glaucoma muy avanzado, pues no es recomendable el uso de maquinarias pesadas ni tampoco el uso de manejar. ¿Puede ser prevenido el glaucoma? Puede ser controlado. ¿Con qué? Con una detección temprana, sobre todo si tenemos los factores de riesgo antes mencionados, como cuáles, como los familiares con glaucoma, si somos, vamos a decir, descendientes de la raza negra, también si padecemos de alguna de las enfermedades preexistentes, como la hipertensión, la diabetes.
También con un tratamiento adecuado y los cuidados permanentes, entonces podemos detener la progresión de esta enfermedad. ¿Qué hábitos de vida nos ayudan a disminuir la presión intraocular cuando tenemos glaucoma? Bueno, como muy bien decía la doctora, podemos tener una dieta balanceada, rica en vitamina A, en los betacarotenos y en los aceites como omega 3 y omega 6. También practicar ejercicios aeróbicos como caminar, correr la bicicleta. También la natación es un muy buen ejercicio, siempre y cuando, si vamos a usar los lentes para la natación, recomendamos que sean los snorkel. ¿Por qué? Porque los lentes o las máscaras que usamos para la natación, estas pueden comprimir un poco lo que es la cavidad orbitaria o los ojos, que puede producir un aumento de la presión, pero aunque sea de manera momentánea. También el consumo de vino moderado, como sabemos, el vino tiene antioxidantes y esto también puede ayudar en lo que es la regulación de la presión, de la presión intraocular. También dormir a boca arriba, porque ya cuando dormimos a boca abajo o encima del ojo que es afectado por glaucoma, pues puede disminuir lo que es el flujo de sangre y por ende la oxigenación. La lectura y el uso adecuado de las pantallas no afectan lo que es en el glaucoma ni tampoco en el aumento de la presión del ojo. Es decir, que sí podemos leer y usar nuestras pantallas. Y también es bueno siempre darnos masaje y la acupuntura también. O sea que no está contraindicado a aquellos pacientes que padezcan de un glaucoma. Ahora sí, ¿qué hábitos de vida pueden aumentar la presión intraocular? Pues cuando tenemos un consumo elevado de café por la cafeína, ya que esta disminuye lo que es la oxigenación hacia lo que es el nervio óptico, que es la estructura que se daña cuando tenemos glaucoma. Igualmente el tabaquismo y los ejercicios de levantamiento de pesas, el yoga o el submarino, cuando hacemos actividades a nivel de submarino, en aguas profundas, esto también puede aumentar la presión intraocular. ¿Por qué? Porque hacemos maniobra de Valsalva, es decir, no entra suficiente oxigenación a nuestros pulmones y por ende a nuestras arterias y no nos llega oxigenación a lo que es el cerebro y tampoco al nervio óptico. También eso sucede cuando tocamos instrumentos de viento, llámese el trombón, la flauta, la trompeta. Y también como les comentaba, el uso de las gafas de natación, aunque aumenta la presión de manera transitoria. ¿Qué podemos recomendarle a los pacientes cuando tienen glaucoma? Bueno, un chequeo oftalmológico y sobre todo si tenemos los factores de riesgo. Un chequeo anual a partir de los 35 años. Ya cuando el paciente tiene glaucoma, pues son unos chequeos más seguidos según la recomendación del especialista en glaucoma. También un seguimiento estricto en cuanto al tratamiento, porque con un tratamiento adecuado evitamos la progresión de la enfermedad. También las campañas de información y de concientización, como estamos haciendo ahora con ustedes a través de esta invitación. Y también en el mes de marzo, pues lo que somos los especialistas en glaucoma, pues hacemos operativos de lo que es una detección temprana de glaucoma con el chequeo de la presión intraocular. También es importante mantener una estabilidad o un chequeo de lo que son las enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la tiroides y también otras enfermedades de tipo inflamatoria como la artritis, lupus. Entonces debemos mantenernos siempre en buenas condiciones. Y también tener cuidado con algunos usos de medicamentos, sobre todo que somos muy dados a usar medicamentos, no lo que nos recomiendan ya sea en la farmacia o nos lo recomienda algún amigo o un familiar, como es el uso de los esteroides, también el uso de los antigripales, hay que tener cuidado, y también con el uso de los antidepresivos, porque estos pueden aumentar la presión del ojo y llevarnos a un glaucoma. En caso de que sea necesario usarlo, pues tiene que ser bajo la supervisión del oftalmólogo especialista. Muchas gracias por su atención. Si cualquier pregunta, estamos ahora a la orden para contestar a tanto la doctora Rivera como una servidora. Muchísimas gracias, doctoras. Excelente exposición. El público tiene varias preguntas.
Vamos a dar inicio con la primera pregunta que la realiza la señora Gil. Le dice: buenas noches, me gustaría saber si esta enfermedad es heredada, ya que mi padre la tuvo. Excelente pregunta. La glaucoma sí tiene un factor hereditario. Se ha visto que, o sea, según los estudios, que el 25% de los, si tenemos, o sea, si de 4 hijos que tenga una familia, uno puede tener glaucoma, es decir, que tiene un factor hereditario. Entonces, si su padre o un abuelo ha tenido glaucoma, es recomendable que se hagan su chequeo, sobre todo si pasan de los 35 o 40 años. Muchas gracias. La próxima pregunta la realiza el señor Alexander. ¿Qué significa ver gusanitos transparentes en el cielo y en superficies blancas? ¿Es tratable? Sí. Es bueno siempre cuando los pacientes tienen este síntoma evaluarlos, hacerle un examen de fondo de ojo con dilatación. Pero generalmente es algo totalmente normal e inofensivo. Varias cosas. Nosotros tenemos dentro del ojo una gelatina normal que se llama vitrio, que con el paso se desprende de sus puntos en los que está adherido, y cuando se desprende sale a flotar esa membranita, y es lo que el paciente percibe como si fuera una telaraña, una hebra de cabello o gusanitos. También a veces son proteínas que ha liberado la retina, y eso sería un proceso normal. Pero para nosotros estar seguros de que es parte de un proceso normal, el paciente debe ser evaluado con una dilatación de pupila, ver el fondo de ojo. Bien. Muchas gracias. La próxima pregunta dice: una persona de 23 años que ya tiene esta enfermedad en inicio, ¿qué pronóstico podría tener? Bien, si supongo que está hablando del glaucoma, el pronóstico va a depender del estadio en que está el paciente. Primero, cuándo fue diagnosticado y en qué estadio está. En estadio inicial, pues tenemos muy buen pronóstico. A medida que el daño va avanzando, entonces el pronóstico es más reservado. Entonces, en este caso, yo les recomiendo visitar su especialista en glaucoma, y con los estudios pertinentes que le indique, pues le va a decir en qué estadio está y cuál es el pronóstico. Pero mientras más a tiempo es diagnosticado, es mejor pronóstico visual. Excelente, muchas gracias. El señor Nin le pregunta: ¿es recomendable utilizar lubricante en los ojos de manera permanente? Esto depende mucho de la necesidad del paciente. Generalmente, la sequedad ocular es una enfermedad que no tiene cura si el paciente tiene síndrome de ojo seco, porque hay pacientes que sienten alguna molestia y usan el lubricante ocasional, y está bien usarlo ocasional. Ahora, si usted tiene síndrome de ojo seco, le han evaluado y se lo han diagnosticado, el uso es continuo, porque el ojo seco no se cura, sino que se controla con el uso de las gotas. No va a haber ningún problema usándolo de forma continua si usted lo necesita, si usted tiene síndrome de ojo seco. Ahora, lo recomendable en esos casos generalmente es utilizar un lubricante que no tenga preservantes, como va a ser de mucho tiempo, para que sea mejor para la superficie de su ojo. Pero hay que ver si ese paciente realmente lo necesita de forma permanente, si realmente tiene un síndrome de ojo seco. Muchas gracias. La pregunta siguiente tiene que ver con la lectura. ¿Es más recomendable leer un libro digital o un libro en físico? Bueno, realmente no es que uno sea más recomendable que otro si uno lleva las medidas correctas. Es decir, si usted puede leerlo en digital o lo puede leer en físico, siempre y cuando tenga la buena iluminación que necesita, siempre y cuando haga las pausas del lugar y tenga el tamaño apropiado la letra. O sea, no es que uno va a representar una ventaja sobre otro, sino que depende mucho de las condiciones en las que usted lo haga. Porque si usted lee un libro y no hace pausas, le va a hacer el mismo daño que si lo lee en la tableta y no hace pausas. Lo correcto es que tenga una lámpara apropiada encima, pero también tenga una luz accesoria blanca que le ayude a ver mejor, que haga pausas cada 15 minutos, que si tiene un defecto refractivo, o sea, falta de lentes, lo corrija para empezar a leer, para que no tenga fatiga. Es decir, ninguno tiene sobre otro una ventaja,
sino que nosotros debemos hacer hábitos saludables para que ninguno de los dos nos afecte. Así es, muchas gracias. Y le pregunta a la señora Gutiérrez si existen algunos ejercicios que puedan corregir o eliminar los problemas visuales. Bien, en cuanto a los ejercicios, están indicados una serie de ejercicios que se llaman ejercicios ortópticos, que son ejercicios de la vista, para condiciones específicas, como una alteración que se produce en el enfoque, que se llama insuficiencia de convergencia. Es cuando hay una incapacidad de los músculos para enfocar en visión cercana. En ese momento sí se recomienda al paciente ejercicios, pero los ejercicios oculares no van a ayudar en todas las condiciones. Depende de la condición del paciente. Por eso es importante evaluarlo, hacer un diagnóstico y entonces ahí se decide si su condición puede mejorar con los ejercicios o si su condición no necesita ejercicio, sino otro tipo de terapia. Excelente. Le pregunta la señora Merian. Doctora, en las mañanas me lagrimean mucho los ojos y en la tarde me da mucha comezón. ¿Qué debo hacer? Bien, mire, con respecto a lo del lagrimeo, generalmente el lagrimeo es una respuesta ante la sequedad, generalmente. Es decir, el ojo se siente seco, el cerebro detecta la sequedad y quiere mojarlo y manda lágrimas. Probablemente sea sequedad. Ardor o picor, porque a veces dicen picor pero se refieren a comezón. Si es comezón, habría que evaluar la posibilidad de una alergia, que también puede producir lagrimeo. Ahora, si es ardor, picor, a lo que se refiere, generalmente uno de los síntomas más comunes del ojo seco también. Lo correcto es evaluarla, valorar si tiene el ojo seco y colocarle sus gotitas lubricantes de acuerdo a su tipo de ojo seco. Gracias. La próxima pregunta dice la señora Martínez. ¿Se opera la glaucoma? Sí, por supuesto, la glaucoma es una enfermedad o una alteración del ojo que tiene tratamiento tanto con gotas como con cirugía para controlar la presión y por ende evitar el progreso de la enfermedad. Pero sí se opera. Excelente. Vamos ahora con la pregunta de la señora Gómez, que le explica, periódicamente se me desprende una tela transparente de ambos ojos. ¿Tiene esto algún riesgo? Okay. Tenemos que evaluar a qué tela se dice la paciente o la persona a qué se refiere. Suponemos que la tela que desprende probablemente sea una secreción mucosa que puede salir de sus ojos, ¿verdad? Entonces, eso tendríamos que evaluar porque muchas veces puede ser una alergia ocular. ¿Okay? Muchísimas gracias, doctoras. Los participantes, además de las preguntas, han dado las gracias por tan importantes conocimientos, por su excelente exposición la noche de hoy. Quería dejarles saber, antes de continuar con las preguntas, y por cuestión de tiempo vamos a realizar 4 preguntas más. ¿Qué le parece? Pues claro, antes de que nada, Yajaira, quiero contestar. Vi una pregunta que me llamó la atención en el chat y es alguien que preguntó si las embarazadas pueden tener glaucoma y si lo tienen, si pueden ser tratadas. Pues claro, mire, las embarazadas, si una dama, tiene glaucoma y sale embarazada, sí puede seguir con su tratamiento. Ya serán tratamientos más específicos y a la hora cuando salga embarazada o si está embarazada, entonces es visitar a su especialista en glaucoma para que le dé el tratamiento adecuado para ella. Muchas gracias, así es. También la embarazada preguntaba si puede utilizar gotas. Sí, puede usar tratamiento en gotas, pero tiene que ser el indicado por su especialista. Pero sí, puede usar gotas. Muchas gracias, doctora. La próxima pregunta la realiza la señora Alcántara, que le pregunta, ¿tiene alguna consecuencia el desprendimiento del vítreo? Bien, en la mayoría de los casos, el desprendimiento del vítreo es un proceso
normal y benigno, que no tiene ninguna consecuencia negativa, excepto el poquito de molestia de que el paciente ve que le cruza esa telita por delante o ese círculo por delante. Pero en un mínimo de casos, si estaba muy, muy adherido el vitrio, puede llegar a levantar y desprender porciones de la retina e incluso llegar a producir un agujerito o una hemorragia. Esto es raro, pero puede pasar dependiendo de qué tan adherido esté. Entonces, si el paciente tiene signos de alarma, ve muchos flashes de luz, aparte de la telita, si su visión empieza a bajar, entonces es un signo de alarma y debe ir como emergencia a evaluarse porque puede ser que durante el proceso de desprendimiento haya ocurrido una hemorragia o un agujero en su retina. Muchas gracias. La próxima pregunta de la señora Valdés dice, padezco de glaucoma y constantes dolores de cabeza. Uso lentes, pero el médico solo me indicó unas gotas. Ok. Tenemos que evaluar a qué se debe los dolores de cabeza, porque el glaucoma, si tiene la presión muy elevada, puede dar dolor de cabeza, pero también ella usa lente, entonces debemos de verificar si tiene la corrección o la receta de lente correcta, también si está usando algún tratamiento para glaucoma, si no es un efecto secundario de los medicamentos, o también si ella es hipertensa, si no es que tiene un descontrol de la presión arterial. Es decir, que lo ideal es que ella evaluarse con el especialista en glaucoma y ver todas estas vertientes, a ver cuál está produciendo el dolor de cabeza. Y la última pregunta de la noche, doctora. El público quiere saber dónde puedo consultarme de manera confiable. Por supuesto, allá en el Instituto Espaillat Cabral, estamos allá a las órdenes, tenemos un grupo especializado de oftalmólogos en las diferentes áreas y por supuesto estamos ubicados allá en la Avenida Independencia 853. Pues bien, ahí las tienen. Muchísimas gracias, excelentes profesionales de la salud visual, con experiencia y maestrías en glaucoma. Muchísimas gracias, doctoras, excelente exponencia la noche de hoy. Muchísimas gracias por tan importantes conocimientos. Espero que el público les visite, ya que veo muchas personas interesadas en consultarse y con muchas preguntas. Al público, agradecerles como siempre por acompañarnos, por darse el tiempo de venir a la cita con nosotros a recibir estos webinarios. Si quieren decir algunas palabras para despedirnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esperamos verlos por allá, que se evalúen y buenas noches, ha sido un honor. Gracias a ustedes también por la invitación y como dice la doctora Rivera, pues allá estamos a la orden para cualquier evaluación o preguntas. También pueden comunicarse a través del WhatsApp del instituto o a través de las redes sociales, Instituto Espaillat Cabral. Muchas gracias. Muchas gracias, doctoras. Muchas gracias a los participantes, a nuestro equipo técnico, Ibelice Álvarez. Muchas gracias. Muchas gracias. Síganos en las redes, entérese de todos nuestros eventos. El primero en inscribirse. Y en nombre de AFP Popular y nuestro presidente, el señor Eduardo Grullón, desearle una feliz resto de la noche. Muchas gracias. Hasta la próxima.